¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Profe, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? De Hola, lujo. profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes para todos. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien tiene hora? La hora actual. 6:05. 6-5, 6:05. Ah, ok. Le esperamos entonces a los compañeros, ¿verdad? Estamos, o sea, 8. ¿Cuántos suelen ser los del curso? ¿Cuántos son? ¿13 por ahí, profe? 3, o sea, faltan todavía, creo que la vez pasada he visto que están 14 por ahí más o menos. A ver, Belén, Carlos, Cristina, Jorge, Laura, Loida, Patricia, Romina y Sori. Ok. Depende de ustedes si me dicen para arrancar. Arrancamos, ¿verdad? Somos 10 ahora. Faltarían 4. O sea, 5 en realidad, sí. O si somos 13, faltarían 4. Pues yo me estoy contando, pues. O si no, si alguien de este grupo ahora quiere hacer alguna pregunta sobre la clase anterior, sobre el ejercicio, entonces podemos aprovechar mientras van llegando los demás. Todavía no eligieron su delegado de curso. Estamos de delegado, profe. Ok. Autogobierno, entonces. Sí, no hay presupuesto, entonces nadie quiere. Algún plus, algún bono ahí. Por lo menos 100% del examen o algo así, bueno, puede ser. Está. Crédito en el examen. Pues yo tenía entendido que la política era el interés común y todo eso. Entonces, y esto como es organización, organizar o gobernanza, es casi como la política, ¿verdad? O sea, desinteresadamente alguien tiene que ofrecer sus servicios de gobierno. Bueno, yo creo que podemos arrancar y en la medida que se van, digamos, acoplando los demás, ya somos 12. Espectacular. Bueno, entonces en la clase pasada hablamos sobre básicamente la historia de la economía hasta un determinado momento del tiempo. Si bien es cierto, uno tiene que Aristóteles y toda esa gente ya hablaba sobre economía, ¿verdad?
los pensamientos o los aportes de Aristóteles en adelante eran como dispersos. En un determinado momento incluso ya había un pensamiento bastante cercano ya, una teoría basada en doctrina y todo ese tipo de cosas que le llamaron como el pensamiento mercantilista, ¿verdad? Pero aún así no seguía siendo como una ciencia, ¿verdad? La filosofía gobernaba, digamos, o tenía la supremacía de la ciencia en ese entonces. El mercantilismo en sí coincide con el descubrimiento de América y la idea era muy sencilla. Básicamente lo que se pretendía era fortalecer. Se decía que una nación era mucho más fuerte en la medida que el rey era fuerte. Entonces, básicamente la fortaleza de un rey a su vez pasaba nuevamente por la tesorería. Entonces, cuanto más oro y plata acumulaba un rey, entonces mayor fortaleza de ese, digamos, de ese estado, de esa nación, ¿verdad? Y eso estaba basado en un concepto, como le digo, el mercantilismo, en donde había un deseo de concentrar oro y plata o metales preciosos para fortalecer un estado. Pero no era hasta ese momento todavía un cuerpo de doctrinas y de teorías. A diferencia como cuando surge Adam Smith, o sea, cuando Adam Smith publica una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Un libro que hasta hoy día, digamos, los economistas más importantes siguen citando en algunos aspectos, incluso también profesionales de otras ramas de la ciencia. Ahora estamos así muy emparentados con la psicología por el lado de la teoría micro, ¿verdad? Está surgiendo un concepto, o por lo menos se está fortaleciendo un concepto en donde la psicología puede determinar si efectivamente la persona es racional como suponen los economistas clásicos y pueden tomar decisiones económicas basadas en un cálculo profundo de costo-beneficio. Entonces estamos bastante alineados, o sea, estamos en relación estrecha hoy día con la psicología. Hay premios Nobel, Daniel Kahneman, uno de ellos, el otro es Richard Thaler, y hace poco, el año pasado, creo que está Ruflo, con otras personas más, pero en realidad ellos en el campo del desarrollo económico adoptan la economía experimental. O sea, para hacer una introducción. Con Smith, básicamente podemos decir que se sientan los cimientos de la microeconomía, ¿verdad? La economía de mercado, la economía de las decisiones individuales, el individuo en sus dos facetas económicas, productor, consumidor, supone que las personas son racionales, que los empresarios son egoístas, que el consumidor también es egoísta, pero el egoísmo no está mal porque finalmente es lo que promueve, digamos, el interés colectivo. O sea, el panadero que provee el pan finalmente evita que una persona tenga que levantarse de madrugada a preparar su propio pan y él no lo hace de una manera egoísta, sino lo hace pensando en que puede obtener beneficio con esa actividad. O sea, no lo hace de una manera, perdón, lo hace de una manera egoísta, no lo hace de una manera benevolente, pero gracias a que lo hace, finalmente uno se levanta y obtiene el pan, ¿verdad? La otra característica también es que toda esa organización, toda, digamos, la forma en cómo se organiza la sociedad en los asuntos económicos es absolutamente espontáneo. Nadie le llamó al panadero ni tampoco la Secretaría Técnica de Planificación dijo, usted tiene que hacer tantos panes mañana. No. Él sencillamente toma una información relevante en el mercado y en función a eso va asumiendo ciertas decisiones, ¿verdad? Que esta información relevante es el precio y que el precio contiene muchísima información. Por eso los economistas clásicos alegan que cuando el Estado interviene y cobra un impuesto al pan, por ejemplo, o a las ganancias del panadero, en esencia lo que hace es le debilita los incentivos para seguir proveyendo pan en la cantidad que hacían. Y esto a su vez hace que haya escasez y todo ese tipo de cosas. Hay dos formas de cobrarle impuestos. Por un lado, digamos, cuando vos le cobras el impuesto al producto, ese es un impuesto bastante invasivo, ¿verdad? O sea, es un impuesto ineficiente. Entonces, si vos le cobras un impuesto al producto, como un IVA, por ejemplo, entonces eso tiene un impacto mucho mayor en la economía que si vos le cobras un impuesto a las ganancias. Después de ganar, o sea, después
digamos, cuando el tipo hace todo el cálculo de ingresos, menos costos y ahí obtiene su renta, entonces ahí tenés que cobrarle el impuesto. Es lo que le llaman los impuestos directos. ¿Verdad? Cuando vos le cobras a la ganancia que le produce algún medio de producción, ya sea tierra, ya sea capital o lo que sea, ¿verdad? Pero si le cobras por el lado de la producción, entonces estás causando un daño a la economía, ¿verdad? Si vos le cobras un impuesto a la exportación de soja, por ejemplo, dicen la gente, entonces es un impuesto que no está grabando el rendimiento de los factores, no está grabando la capacidad empresarial, graba el producto. Y eso disminuye la competitividad del sector productivo, ¿verdad? Entonces lo más conveniente en todo caso es cobrarle efectivamente sobre sus ganancias. Es una discusión que ustedes saben que está en Paraguay y bueno, proviene de Argentina y todo ese tipo de cosas. Entonces, la intervención del Estado lo único que hace, según los economistas clásicos, empeoran la situación y, bueno, limitan bastante la actuación individual, pero los economistas clásicos suponen que lo mejor que pueda existir es un apartamiento, o sea, digamos, una ausencia del gobierno en la decisión económica y dejarle a las personas que de manera espontánea y libre tomen sus decisiones. Entonces, es un poco la teoría del pensamiento clásico, todo esto está en el libro de Smith. Se discuten otras cosas, es muy interesante, como ser el por qué valen las cosas, por ejemplo. Entonces, los clásicos habían desarrollado una teoría que se llama la teoría objetiva del valor. Lo que ellos no suponían es que lo que ellos querían discutir digamos, en el fundamento del intercambio, porque al final el intercambio une al que desea algo versus al que produce ese algo, pero la pregunta es ¿quién determinó el valor? Y los clásicos dicen, no, el tiempo que llevó fabricar ese producto. O sea, la teoría del costo de producción a partir del valor trabajo. Ese es un punto muy relevante en la discusión histórica. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, la economía tiene una discusión política. Porque dice otro pensador, dice, ojo, espera un rato. Y es clásico también este pensador, dice, si finalmente todo lo que le da valor a la producción es el aporte del trabajador, ¿por qué cuerno aparece una figura como el empresario que se lleva una parte digamos, de la torta? Porque se lleva una parte del valor del producto. ¿Nos está apropiando acaso de un excedente del trabajador, del esfuerzo del trabajador? Y ese es Carlos Marx. La teoría del valor trabajo planteó una discusión contrapuesta a la teoría clásica y abrió una discusión política a nivel mundial, tal así que separó el mundo en dos partes. O sea, imagínense lo poderoso que es una idea. Aparece un tipo y dice, a mí me parece que la distribución, cuando se toma la decisión de producir y cuando se suma toda esa producción, ellos le llaman en ese entonces el producto social, que es el resultado del esfuerzo de los trabajadores, ¿verdad? Más el del empresario que aporta su capital, ¿verdad? Entonces dice, cuando tenemos el producto social y vamos al tema de cómo distribuimos el producto social, ahí se produce una injusticia, dice Carlos Marx. Los clásicos decían, no, ahí lo que hay que pagar es según la productividad, según lo que cada quien aportó a la producción social. ¿Verdad? Entonces, eso es muy difícil de determinar, pero se establece un cálculo años después con una escuela que le llamaron los marginalistas. ¿Verdad? Entonces aparece Marx y dice, ¿verdad? Este sistema de distribución es injusto. Cambiemos el sistema. No solamente hay que contentarnos con describir las cosas, sino también tenemos que proponer los cambios que hagan que el mundo sea más justo. Y entonces Carlos Marx dice, los trabajadores deben apropiarse de los medios de producción y ellos mismos ser los capitalistas. Ellos producir. Y bueno, entonces, como le digo, la fuerza que tiene una idea, millones de personas murieron por esa idea, y sigue todavía dividiendo la discusión mundial. Y de alguna u otra manera da la pauta que todo lo económico involucra discusión política. O sea, todo lo económico tiene una cuestión política o de alguna u otra manera tiene consecuencias políticas. Ok. Esto es al margen, ¿verdad? Pero entonces, como veníamos discutiendo, decían los clásicos, ¿verdad? La famosa ruedita que les dibujé, que les dije, sí, esa rueda que era la rueda virtuosa, vamos a decirlo, el círculo virtuoso de Adam Smith, que todo comienzan
que todo el progreso de la humanidad comienza con un nuevo método de producción que se llama la especialización y división del trabajo. Y que eso lo que tenemos es que aumenta la productividad del trabajador, que a su vez aumenta la producción, que a su vez aumenta el ingreso de los trabajadores por la teoría del goteo. La teoría del goteo es lo que nosotros le llamamos, ¿cómo es? El derrame, el efecto derrame. ¿Verdad? Que la macro no llega a la micro, ¿verdad? Entonces, en el caso de Adam Smith decía que la macro iba a llegar a la micro, ¿verdad? Entonces, por la teoría del goteo, eso favorece a los trabajadores, favorece a los empresarios, y los trabajadores ganan más, consumen más, ahorran más, y todo lo que ahorran se canaliza a través de unas instituciones que son lo que llamamos bancos, y estos bancos prestan plata para desarrollar más proyectos todavía. Y esos proyectos en ejecución aumentan el capital y aumentan la especialización del trabajo nuevamente. Y así esa rueda gira, 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 nunca para. ¿Verdad? En algún determinado momento le preguntaron, o sea, en algún momento Smith explica, porque obviamente ahí puede surgir el pensamiento, ¿qué pasa cuando la rueda para? En algún momento va a pasar, ¿quién va a empujar esa rueda si todo está atomizado, si la sociedad está atomizada? No hay una fuerza superior, no hay una fuerza grande ahí que pueda empujar la maquinaria. Y todo es espontáneo. Finalmente, ¿quién les coordina a ellos para que puedan empujar la rueda? Entonces dice Smith, dice, no, o sea, la rueda nunca va a dejar de girar. Y si deja de girar, ¿verdad? Va a ser por un minutito, o sea, por un ratito. ¿Verdad? El ajuste se va a producir casi automáticamente. ¿No? ¿Y cómo le? Entonces, imagínate el panadero. Si el panadero se da cuenta, tiene una información muy relevante para tomar decisiones del panadero que se llama existencia o inventarios. Entonces, si vamos a suponer que eventualmente la gente no demanda las cosas, no demanda más, entonces el panadero lo que va a ver es que su estantería se está llenando de pan. Si él quiere deshacerse de esos panes que están acumulando existencia, entonces tiene un mecanismo muy sencillo para enviar la información de que él quiere deshacerse de esos panes. Y eso se llama precios. Entonces el panadero debería bajar el precio del bien y la gente entonces comenzaría a demandar. Pero ahí el panadero tiene un problema. Sus costos de producción no bajan. Entonces el panadero dice, ok, eso no es problema, voy a ajustar la cantidad de trabajadores que tenga. Entonces le llama a 2, 3 de sus trabajadores y le dice, miren, muchachos, lastimosamente les tocó a ustedes, ¿verdad? Tengo que despedirlos. Y los trabajadores lo que van a decir es, si son racionales, dice, no, pero espera, o sea, este tipo me está pagando 1,000. Entonces, entre tener menos que 1,000 y estar afuera y tener 0, prefiero nomás que me baje mi salario. Entonces el salario es flexible, puede bajar el salario. Y le dice al empresario, a los trabajadores, le dice, no hay problema, ¿verdad? Bajanos 10% de nuestro salario. Pero queremos continuar trabajando. Entonces el empresario le baja el salario, baja 10% de los salarios, su precio bajó 10%. En la práctica los trabajadores tampoco pierden poder adquisitivo, porque el ajuste en los precios es igual al ajuste en sus salarios. Entonces el salario sigue pudiendo comprar la misma cantidad de cosas que compraban antes. Y de esa manera la rueda se va a volver a mover y que estos ajustes ocurren, según Adam Smith, de manera automática. Y se vuelve nuevamente al empleo y no hay crisis, no hay bache en la trayectoria, ¿verdad? Y nosotros habíamos visto en los gráficos anteriores que si efectivamente funcionaba esa rueda virtuosa, vamos a decir, entonces la producción debería tener una línea creciente y plana, sin ningún tipo de baches. O sea, las crisis no deberían existir. ¿Por qué? Porque el mercado se autorregularía, ¿verdad? Y ahí el que coordina todo siempre es algo que se llama la mano invisible, que se asegura de que efectivamente esto ocurra y que promueva el pleno empleo. Entonces, ese era el pensamiento que estuvo vigente desde, digamos, el siglo XVIII, pasó por el siglo XIX. Y, por supuesto, llega el siglo XX. En la gran mayoría de todas las universidades se enseñaba básicamente las teorías clásicas. ¿Verdad? Nadie se atrevía
a discutir lo que eran las teorías clásicas. De hecho, se le considera hereje a todo aquel que pretenda contradecir la teoría clásica. A pesar de que hubieron dos grupos, ¿verdad? Por un lado, los pensadores marxistas, que tuvieron, digamos, una importancia muy fuerte en la discusión, y por otro lado, digamos, un grupo de economistas que eran muy pequeños, o sea, un grupo muy pequeño de economistas, un grupo bastante reducido, pero tenían una fuerte influencia académica, eran profesores en la Universidad de Chicago, algunos de ellos, que ese movimiento estaba encabezado por, en realidad le llaman economista, tengo entendido que era sociólogo, se llamaba Thorstein Veblen. Thorstein Veblen escribe un libro que se llama La teoría de la clase ociosa, dice, ¿verdad? Y con, digamos, con el pensamiento de Veblen, se empieza a discutir una nueva línea del pensamiento que tiene que ver un poco con la cuestión relacionada con el hecho de que la cultura, la tradición, la historia puede jugar un papel importante para que las personas, en las decisiones de las personas, y puede que eventualmente estas personas no, digamos, no se comporten de una manera racional. Un ejemplo, ¿verdad? Digamos que hay unos indicadores que el Banco Mundial suele publicar cada 5 años, se llaman índices de inclusión financiera, y hace un montón de preguntas, una encuesta que hace en 144 países del mundo, donde le preguntan un montón de cosas, ¿verdad? Y sacan estos índices de inclusión financiera. Todo el mundo sabemos de que es preferible para una persona tener un plan B que ceñirse por un plan A exclusivo y único. Entonces la gente tiene que tener alternativas. Más alternativas es mejor que tener un solo plan. ¿Qué quiere decir esto? Que si eventualmente pierdo mi trabajo y si yo pude ahorrar un seguro del desempleo, por ejemplo, a través del sistema financiero, entonces voy a estar mucho mejor a que si pierdo mi trabajo sin tener ese seguro, ¿verdad? Entonces, la gente sabe que el sistema financiero le puede garantizar a uno este tipo de cosas, este tipo de productos. Por lo tanto, a mayor inclusión financiera, digamos que mejor está la sociedad, ¿sí? Entonces, la gente del Banco Mundial le hace una pregunta interesante a las personas. Necesitan determinar si la exclusión, si el hecho de no tener acceso al sistema financiero es una decisión personal o si es por un problema estructural que el gobierno podría resolver. Entonces se le pregunta a la gente, ¿por qué usted, ¿verdad?, no ha tenido acceso a un producto? Entonces la gente responde, ¿verdad? Responde, uno, porque mis ingresos son bajos, dos, porque los bancos están muy lejos, no tengo tiempo para ir o es muy costoso trasladarse. Y una pregunta interesante, ¿verdad? Religión. Tres, o sea, cuatro por motivo de religión. Y creo que no recuerdo el número, pero eso me llamó la atención. Algo así como que el 9% de la población mayor a 15 años del mundo, ¿verdad?, señala de que no tiene, digamos, no accede a productos financieros porque va contra su religión. Entonces, eso es lo que Veblen decía. Lo racional es que la gente tenga inclusión financiera. Y eso te dicen los clásicos, te dicen, no, si tiene inclusión tipo calculador, costo-beneficio, ¿verdad? Entonces él alcanzó un bienestar superior por la evolución económica y la evolución de las instituciones. Y ahí Veblen dice, no, la cultura juega un papel importante en el diseño de las instituciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, la religión hace que muchísimas personas estén excluidas financieramente por voluntad propia. Y es algo irracional, ¿verdad?, para, digamos, el pensador clásico convencional. Bueno, entonces, Veblen era un pensador por fuera de la doctrina clásica, pero este grupo de gente fue catalogada como herejes, ¿verdad? O sea, en el caso de Veblen, por ejemplo, murió pobre, ¿verdad? Siempre fue excluido del sistema. Y por eso dicen que el pensamiento ortodoxo
el pensamiento ortodoxo es la escuela clásica, porque siempre tuvo preeminencia. Entonces la vez pasada dijimos, ok, ¿verdad? Vamos a suponer que estudiamos todo y estudiamos en las grandes escuelas de economía y todos fuimos entrenados en la doctrina clásica. O sea, el individualismo, el mercado, la no intervención del gobierno, la existencia de la mano invisible para poner orden. Y llega la época de la Gran Depresión, como vimos en la clase, cuando la tendencia no era lineal y después de repente tuvo una caída, ¿verdad? Y Keynes decía, no, no te preocupes, eso se recupera automáticamente gracias a la mano invisible. Y vimos en clase que pasó en 1929, caía el Producto Interno Bruto. 1930 seguía cayendo, 1931 seguía cayendo, 1932 seguía cayendo, ¿verdad? Y cuando los gobernantes le convocaban a los economistas, al director del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, el responsable de la política económica, le preguntaban, che, ¿qué vamos a hacer? No, no te vayas a preocupar porque la mano invisible va a resolver este problema. Eso es 1929. 1930, la mano invisible. 31 no llegaba la mano invisible, Hoover ya estaba desesperado, ¿verdad? Y finalmente 32 pierde las elecciones sin que haya llegado la mano invisible. Nunca llegó la mano invisible y ahí ganan las elecciones Roosevelt y aparece en escena un señor que escribe, si bien es cierto sus libros, porque hay una discusión acá que Keynes no tuvo mucha influencia en el New Deal y que no tuvo influencia en Roosevelt. Hasta donde se sabe, hubo un encuentro entre Keynes y Roosevelt y además de eso, en la clase pasada les leí digamos, un artículo que Keynes había escrito en 1933, era donde hacía recomendaciones a Roosevelt en el periódico, digamos, había publicado en el New York Times, publicó estos pensamientos, y decía que tiene que existir una autoridad pública, o sea, el gobierno, que inyecte recursos, que no sean los recursos normales, ¿verdad? Y que sea a través del endeudamiento y que los gaste para que la gente tenga ingresos. Es de lo que decía el pensamiento. Eso es un cambio radical al pensamiento ortodoxo clásico y lo más, digamos, lo más relevante de todo esto quizás de una persona que se formó en el pensamiento clásico, porque Keynes estudió en Inglaterra en la Universidad de Cambridge y Cambridge estaba influenciado fuertemente por los pensadores clásicos, ¿verdad? Entonces Keynes sale del esquema y dice, yo siempre lo dudé del capitalismo, ¿verdad? Siempre vi que no tenía autonomía de mercado, un montón de ese tipo de cosas, ¿verdad? Crítica y en segundo lugar da las recomendaciones. Y ahí Roosevelt gana las elecciones y presenta un documento que se llama el New Deal, el nuevo acuerdo de 100 días. Posteriormente publica un segundo New Deal que era creo que de 4 años. ¿Verdad? Entonces ahí lo que se observa es la recuperación de la economía, principalmente de las economías occidentales, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, toda la zona de Europa occidental, ¿verdad? Por supuesto, en ese momento habrá impactado también a determinados países de América Latina, es cuestión de revisar la estadística, pero había una ventaja, que las economías no eran tan interdependientes en esa época como hoy sí lo son, ¿verdad? Por eso es que las crisis ahora son globales, por la interdependencia, por la globalización en sí, ¿verdad? Entonces, algo que ocurre allá en Tailandia termina impactando en todo el globo, ¿verdad? Surge a partir de ese entonces surge la macroeconomía, ¿verdad? Después vamos a ver que la macroeconomía tiene como dos vertientes. Una es la macroeconomía, que lo que hace es trata de recuperar la economía, ¿verdad? En el corto plazo, y se establece 3 objetivos. Esto es muy importante. La macroeconomía de corto plazo, que le llaman también la estabilización, la política de estabilización. La macroeconomía de corto plazo tiene 3 objetivos fundamentales, ¿verdad? Que la producción crezca de manera continua y que no ocurra lo que ocurrió en la Gran Depresión. Y si eventualmente logra ocurrir, que existan mecanismos que la recuperen rápidamente, le llaman estabilizadores automáticos a eso. El seguro al desempleo, que hoy se está discutiendo en Paraguay, es un estabilizador automático. Porque cuando uno queda desempleado, perdió el ingreso, ¿verdad? Automáticamente la economía le provee los recursos a esas personas, por lo tanto, van a seguir consumiendo a pesar de no tener ingresos. Eso se llaman estabilizadores automáticos, ¿verdad? Entonces,
Por un lado, la política macroeconómica se preocupa que la producción siempre sea creciente. En segundo lugar, que toda la mano de obra esté ocupada. Es lo que le llaman el pleno empleo. Su segundo objetivo. Y su tercer objetivo es la estabilidad de precios. Que está bien, que la producción crezca, que la mano de obra esté ocupada, pero no en detrimento de un alza en los precios. Que los precios deberían ser relativamente estables, estar en torno, digamos, a un nivel medio, que las fluctuaciones en los precios son malos porque genera mucha incertidumbre. Esta noche, si yo planeo mañana ir a comprar el pan, yo esta noche ya voy a guardar 2.000 guaraníes para ir a comprar el pan, porque sé cuánto está el precio del pan. Pero si todos los días van cambiando los precios, yo no sé cuánto tengo que reservar cada noche. Entonces, eso me descuadra totalmente, ¿verdad? Y mata la espontaneidad, por decirlo. Se va a